y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios, y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad, y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora, Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Aleluya, shalom, shalom. Aquí estamos en Río Grande Valle, en la frontera con México, en el estado de Texas de Estados Unidos, con una maravillosa congregación y pastores que tienen un pastoreo también aquí en Texas, en Río Grande y también en Río Bravo. Así que estamos aquí con el pastor César, la pastora Nelda, que son de Río Bravo, y dentro de poco vamos a tener un poco de interacción entre nosotros, pero estamos muy contentos de estar con ustedes y con toda la gente que está con ustedes también aquí acompañándoles, preciosos discípulos. Aquí tenemos a Verónica y tenemos a Gabriel y a Rosy. Hoy estamos haciendo este programa de Río Grande Valle porque algo se está suscitando acá. Aquí se está despertando un mover en la frontera con México y Estados Unidos. Y este mover tiene todo que ver con el mensaje de retorno, el gran retorno de los judíos sefarditas, de aquellos judíos que perdieron su identidad a través de la Inquisición española. Comenzando desde el siglo XV para adelante, se movieron a tierras lejanas y por supuesto muchos de ellos llegaron a México, cantidades llegaron a México. Y cantidades llegaron también a Texas, lo que es Texas hoy, porque usted sabe que en la historia el Álamo era México. Entonces todo aquí, toda esta área lleno de gente que llegó, que tenían, muchos de ellos tenían también raíces judías sefarditas o raíces judías españolas. Pero antes que hablemos de todo eso, porque este mover se está suscitando y especialmente en las fronteras de Estados Unidos con México. Está pasando en El Paso, donde tenemos programa de televisión, se está suscitando aquí en McAllen, en Río Grande Valle, y yo realmente les digo que esto va a ser algo grande. Yo siento en mis huesos que es como si fuera un volcán que está a punto de erupcionar, porque hay tanta sangre judía sefardita, judía española, entre los mexicanos. Tal como lo hay también entre los peruanos y entre los ecuatorianos y en todos los lugares donde se movió la Inquisición. Pero lo que pasa es que México era el virreinato, uno de los dos mayores virreinatos de España. Uno de ellos estaba en Lima, Perú, y el otro estaba en lo que es el Distrito Federal de México hoy. Nos vamos a estar ahí más tarde, en unos días más también, para hacer un acto especial en esa área donde estaba la Inquisición. Pero aquí estamos en la frontera, y antes de que yo me mueva a hacerle preguntas al pastor y a la pastora de qué es lo que pasó, por qué empezaron ellos a descubrir todo esto de las raíces judías también del Evangelio, lo que yo llamo el Evangelio hecho en Sion, no en Roma, no en Babilonia, sino ese Evangelio que se suscita desde Jerusalén, sale a las naciones de la tierra a través de los apóstoles judíos 2000 años atrás, y aquí estoy yo en el siglo XXI como en el siglo I, como apóstol desde Israel a las naciones de la tierra, y estoy viendo cómo se empieza a despertar un hambre tremenda en el pueblo hispano para lo que es el Evangelio hecho en Sion y las raíces judías de la fe. No estamos hablando de otro sistema religioso, sino de un redescubrimiento de lo que fue el Evangelio en el primer siglo y que será de nuevo también, y ya se está suscitando en el siglo XXI. Qué gran bendición hemos descubierto el visitar la tierra de Israel, en especial en la fiesta de tabernáculos, en este precioso tiempo que hemos llegado a ser parte de las Naciones Unidas en Israel. Por eso queremos hacer extensiva la invitación
A toda Latinoamérica la invitamos a subir a la fiesta de Sukkot junto con Naciones Unidas por Israel a disfrutar de un evento especial lleno del Espíritu Santo, de bendiciones, milagros, prodigios. Les invitamos, únanse en esta peregrinación, no hay otra, es única en este tiempo que está llamando a Adonai a América Latina. Despierta Sefarad, vamos Sefarad a Israel. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Entonces quiero leerles un versículo que es muy revelador. En el versículo 1 del capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119, que es el salmo que estamos decretando ahorita mismo porque ha comenzado un nuevo año bíblico, dice: cuán dichosos son los de camino perfecto, los que andan en la Torá de Adonai, los que andan en la Torá de Yahvé. Cuán dichosos son aquellos que los guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y yo quiero decirle de que esa promesa de que cuando uno busca a Yahvé y busca sus mandamientos, sus testimonios, que trae dicha, que realmente eso trae una llenura, trae una satisfacción, es algo que yo he visto que se está suscitando aquí. Porque sabes que hay cantidades de mensajes en muchas iglesias en las cuales hablan y dicen, bueno, que la ley no es para hoy, era para el pueblo judío hace 2000 años atrás, pero ya no para los cristianos. Yo les voy a decir la diferencia primeramente entre la terminología, entre ley y Torá. Cuando uno habla de ley, uno habla de algo aplastante. Cuando habla de Torá, uno habla de instrucción. La palabra instrucción significa de que es un padre, el Padre Celestial, que tiene una instrucción para que le vaya bien a los hijos. Para que los hijos puedan crecer derechitos, puedan crecer sanitos y puedan cumplir todo el propósito por el cual ellos fueron creados. Y cuando Yahvé Elohim, el Dios de Israel, nos da a nosotros los mandamientos en el desierto, al pueblo de Israel, no nos dio los mandamientos para aplastarnos, nos dio los mandamientos para que seamos pueblo cabeza y no cola, estemos arriba y no abajo. Amén. Y cuando llega Yeshua, Él incluso habla al pueblo de Israel, cuando Él está dictando su palabra en la Galilea, en diferentes lugares de Israel, 2000 años atrás, en Mateo 5, del versículo 17, para adelante hasta el 21, 22, dice: no piensen que yo he venido a abrogar o a abolir la ley o la Torá y los Neviim, los profetas. Yo no he venido a abrogar o a abolir, yo he venido a cumplir. Esa palabra cumplir, porque en este caso no significa he venido a cumplir para poder abolirla, porque él dice yo no he venido a abolir, sino he venido a cumplir. O sea que hay algo completamente opuesto entre el abolir y el cumplir aquí, en este versículo, en Mateo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que significa ese cumplir? Significa vengo yo a traer plenitud a todo lo que es la Torá para que ustedes me miren a mí, y cuando me miran a mí van a saber cómo caminar en ella. Por lo tanto, Yeshua, que es la palabra hecha carne, el Mesías judío, el Mesías de Israel, Yeshua, que Él es la Torá hecha carne, porque ¿qué es lo que es la palabra? Si estamos hablando de la palabra, esa palabra, cuando Yeshua llega, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Lo que había escrito era la Torá, los profetas, las escrituras, los proverbios, los salmos, Isaías, Jeremías, Deuteronomio, Levítico, Génesis, amén. Todo eso estaba escrito. Y ahora todo eso que está escrito es la Torá. La Torá se hizo carne. ¿En quién? En su Hijo, Yeshua. En el Mesías judío, león de la tribu de Judá, Yeshua. Y cuando él dice en Mateo 5, 17, yo traigo plenitud a toda esa Torá que les he dado, toda la Torá que mi Padre les ha dado al pueblo de Israel, yo vengo aquí a mostrarle cómo caminarla en la plenitud del reino de los cielos. ¡Aleluya! Eso es lo que es la verdad de la palabra. Y aquí podemos ver que realmente es la promesa, porque la promesa dice cuán dichosos, cuán contentos, cuán felices, cuán
bueno, maravillados son aquellos que caminan en camino perfecto, los que andan en la Torá de Yahvé, los que andan en las instrucciones que Yahvé da. Aleluya. Y cuán dichosos son aquellos que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Si yo quisiera resumir en una palabra lo que es ese evangelio hecho en Sion, es que el Padre envió al Hijo en la forma de un hombre judío llamado Yeshua, que significa salvación, liberación, sanidad y redención. Y Él, al dar su vida por nosotros, al derramar su sangre, nos abrió la puerta a través del perdón para que podamos caminar en los caminos de Yahvé. Nos abrió la puerta para que podamos caminar, porque mucha gente piensa, no, me abrió la puerta para que yo me vaya al cielo. No, Él te abrió la puerta para que aprendas cómo caminar en santidad, en rectitud, en justicia, en plenitud, en sanidad, en prosperidad, en bendición, aquí sobre la tierra. No, Él no vino para que nos vayamos al cielo, amados. El cielo, nosotros incluso si nos vamos al cielo, vamos a tener que retornar a la tierra, porque Él va a regir y reinar desde Jerusalén por 1000 años aquí sobre la tierra. Así que vamos a tener que retornar con Él, aquellos que vamos a regir con Él. No, Él abrió la puerta para que el judío y el gentil que iba a ser injertado en el árbol de olivo natural con el pueblo de Israel a través de la sangre del Mesías judío Yeshua, entonces puedan caminar en los caminos de Yahvé sobre esta tierra y demostrar su reino sobre esta tierra. Amén, por lo tanto, Él dice que así tenemos que orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad sobre la tierra como en el cielo. Y en la tierra y en el cielo, dígame, ¿alguien quiebra los mandamientos de Yahvé? No. ¿Alguien repudia la Torá y las palabras de Yahvé? No. Y dice, ahora que se cumpla, que venga tu reino aquí sobre esta tierra como en el cielo, que la rectitud, la justicia, la humildad, la bendición, la sanidad, todo eso esté sobre la tierra tal como ya está en el tercer cielo. Amén. Y quiero decirles que yo puedo ver que aquí en Río Grande, Valle, más tarde van a seguirnos en nuestros programas, vamos a estar en Río Bravo también. Y vamos a ver cómo la gente está cambiando. Yo vine aquí 3 años atrás. Y yo puedo ver un cambio grande ya en los rostros, en los semblantes de los pastores, de lo que depositamos 3 años atrás y cómo ya el fruto está siendo dado aquí 3 años más tarde. Por lo tanto, me voy a mover a hacerle unas preguntas al pastor César. Pastor César, a ver, dígame, yo no quiero que usted sea solamente el coro y bueno, esté de acuerdo conmigo, no. Porque yo sé que usted es muy honesto y muy recto y quiero que, cuéntele, o sea, ¿qué le pasa a usted con todo este mensaje? Bueno, el mensaje de la restauración de la verdad, de las raíces hebreas originales de la fe, pues en realidad me sacó de la muerte. Claro. Yo estaba en un tiempo el más difícil que jamás había vivido. Y por mucho tiempo en el cristianismo, predicando muchas cosas que ni sabíamos en realidad su fundamento. Pero lo peor de mí era mi cuerpo, mi vida estaba pendiendo de un hilo. Estaba tan enfermo que solamente mi esposa sabía lo que pasaba en las madrugadas, obispo. Con problemas de presión muy alta y con mucho dolor en el pecho, pensando que esa madrugada o esas madrugadas ya no volvería al siguiente día. Wow. Pero por la gracia y la misericordia del Eterno que nos tuvo, hizo Dios una manera de volver a contactar al obispo, porque hacía como 13 años atrás, sí, ya nos había recibido, ya la habíamos tenido por aquí, Dios permitió que estuviera el obispo, pero no encontramos, no encontramos totalmente, quizás nuestro corazón no estuvo totalmente abierto a lo que Dios quería hacer. Pero Dios tiene sus planes perfectos y su tiempo perfecto. Y hace unos 3 años y algo atrás, en el 2014, cuando se dio la oportunidad que el obispo viniera y nos compartió del Shabbat, nos compartió de volver a los mandamientos del Señor, nos compartió quitarnos toda esa teología de reemplazo que traíamos sembrada y que a ningún lado bueno nos llevó. Así es. Porque eran solamente pura palabra motivacional, pura palabra psicológica. Yo entiendo que el que necesita un psicólogo, pues vaya con un psicólogo. Claro.
pero nuestro problema era más que un problema psicológico, era un problema emocional, era un problema de salud, era un problema espiritual sobre todo. Y entonces encontramos que necesitábamos urgentemente arrepentirnos de la vida que estábamos llevando, aún dentro del cristianismo, y por más honesta y justa que pareciera, porque rechazábamos muchos de sus mandamientos, después nos dimos cuenta, pero uno de ellos que era guardar el Shabbat. Que en el cristianismo nos han sembrado que el día del Señor es el domingo porque resucitó el primer día de la semana, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a la raíz de la palabra y te das cuenta que eso, sobre todo esos dos versículos de Hechos 20 y Romanos 16, donde dice Pablo que se reúnan el primer día de la semana, dice la versión 60. En realidad, la Septuaginta dice Shabbat, dice sábado, cuando se reúnan en sábado. Así es. Entonces, cuando yo no solamente lo oí del apóstol, sino que por la gracia de Dios empecé a consultar y a investigar si esto era verdad, me di cuenta totalmente del error en el que estaba. Empezamos a guardar Shabbat, empezamos a comer bien. Amén. Tuvimos que renunciar a comer puerco y las carnitas de puerco y los chicharrones de puerco y los frijoles con manteca de puerco, porque dicen que estaban muy ricos, y los camarones y los ostiones. Y empezó un cambio total en nuestra alimentación. Nuestro cuerpo empezó a reposar, nuestro espíritu empezó a reposar y nuestra alma empezó a respirar vida. Wow. Porque estábamos en un camino de muerte. Y como dice la palabra, hay caminos que a nosotros nos parecían que eran caminos de vida, pero eran caminos de muerte. Sí. Cuando volvimos a la Torá, cuando volvimos a su palabra, tal y como está escrita, sin ponerle cosas que no son, como el cristianismo la ha tenido por mucho tiempo, nos dimos cuenta que necesitábamos esto y traer nuestros corazones a un arrepentimiento y a empezar a caminar en los caminos del Eterno. Aleluya. Y obispo, esto trajo ese avivamiento que antes cómo luchábamos para decirle a la gente ponte a orar y vamos a meternos y vamos a ayunar. Y en una ocasión, hace poco, usted lo comentó en una de las oraciones de la vigilia, que no es lo bonito que oremos, porque el dragón tiene muchos tentáculos que todavía puede tener, sino es más bien el sacar de raíz lo que el Espíritu de Dios, el Ruach, necesita sacar para poder manifestarse. Así es. Y eso es lo que ha estado sucediendo con nosotros. Hemos entrado en un avivamiento. Ahora la gente llega muy temprano a los servicios. Ahora la gente se la pasa a veces tirado en el suelo. Me perdona un minutito. Temprano en México. Usted sabe de que yo estuve pastoreando en Israel una congregación hispana, latina. Sí. Me demoré 5 años en enseñarles llegar a la hora. 5 años tuve que machacarle esto, día a día. Y ahora lo único que tenía que hacer aquí es simplemente retornar a las raíces, retornar al Evangelio hecho en Sion, con raíces judías, con la Torá, y la gente simplemente se empezó a alinear. Exactamente. Y usted dice, y estaban como que la gente empezó a caerse en el piso. Sí, como que en lugar de solamente orar de rodillas, se tiran en el suelo con su cabeza en el suelo, llorando. Llegan 1 hora antes de la hora del servicio de Shabbat en la mañana. Gloria a Adonai. Y los que han recibido, porque hay gente que quizás todavía sigue solamente oyendo como oyente, pero la gente que ha recibido, llega a un avivamiento. La gente que abre su corazón, llega el avivamiento por el cual hay campañas, congresos y de todo, y reuniones aquí y allá para tener un avivamiento. El avivamiento solamente va a venir cuando abramos nuestro corazón a esta verdad. Amén. Que se mantenga el micrófono también. Eso me parece, yo creo, muy revelador, porque mucha gente está orando por avivamiento por muchos años. Estados Unidos de seguro, mucha gente está orando por avivamiento y no llega. Y no llega, y no llega, y no llega. Y a mí el Señor me habló. Ya años atrás yo escribí un libro que es a propósito por descarga gratis. Usted se mete a nuestra página que ya va a aparecer aquí en el programa. Y en esa página que aparece, usted presiona, se va al shop, a la tienda, y hay un descargue gratis que se llama El Avivamiento del Tercer Día.
Y lo que está hablando usted, pastor, es que la congregación empezó a entrar al avivamiento del tercer día, porque el Espíritu me habló de que el avivamiento de tiempo final no iba a ser como los otros avivamientos, que mucha gente está esperando de que se suscite igual como se suscitó antes, pero ya no se va a suscitar así. No va a haber avivamiento sin raíces hebreas de la fe. No va a haber avivamiento sin retornar, sin arrepentimiento de la teología de reemplazo, porque la esposa del Cordero no está preparada para la gloria. Mientras todavía tenga una teología que tiene no solamente odio al pueblo judío, sino tiene también odio por la Torá, tiene odio por los mandamientos de Yahvé mismo, que tiene todavía teología que rechaza lo que es la palabra de Adonai desde Génesis hasta Apocalipsis. No va a haber avivamiento porque no está preparada para la gloria. Lo único que puede tener la iglesia en un caso así es beber unos sorbitos de agua, pero no puede entrar en la gloria. Y ahora en este tiempo final no son unos sorbitos de agua que nos van a salvar, porque el mundo está inmundo. El mundo está desesperado, el mundo está al borde de un cataclismo serio. Ni tengo que hablarte que en México solamente han habido, ya si no me equivoco, desde Rosh Hashanah o la fiesta de las trompetas, ya han habido 4, ¿no? Sí, 4 terremotos grandes, sismos grandes de 7 puntos y más en México mismo. Está en este momento el mundo al borde de algo serio, bien serio. Y por lo tanto el avivamiento no es un pequeño sorbo de agua o que me den un poquitito de como se me ponga la piel chinita, un poquitito y me caiga en el espíritu. No, el avivamiento realmente tiene que venir con arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento es la palabra teshuvah. Y teshuvah significa retorno. ¿Retorno a qué? Retorno a lo que es el evangelio original. Retorno a lo que es el fundamento original, que es hebreo, que es judío. Retorno al evangelio hecho en Sion. Entonces tenemos que retornar a los caminos de Yahvé, y esos caminos de Yahvé están explicados en la Torá. No estamos hablando de la religión judía, estamos hablando de retornar a la palabra como le fue dada al pueblo de Israel. Porque mira, no estoy hablando de cambiar un sistema religioso cristiano por un sistema religioso judío. Estoy hablando de retornar a sus mandamientos, a su palabra y a la cultura bíblica, que es la cultura que traen los apóstoles judíos hace 2000 años atrás, que son los primeros apóstoles mesiánicos, apostólicos y proféticos. Y lo que usted está viendo en este momento es que se está suscitando un mover mesiánico, apostólico, profético aquí en Río Grande Valle y en Río Bravo también. Usted tiene algo que decir, porque siento que está a punto de decirme algo. ¿Qué es lo que me va a decir? Que este avivamiento, yo sé que este programa lo van a estar viendo muchos pastores amigos. Es tan tremendo los milagros que empezamos a ver. Antes durábamos para orar por una persona enferma con tumores en su cabeza, con cánceres. Duraba mucho tiempo para poder ver algo. Pero ahora son instantáneos. Cada día, cada semana hacemos una sección de testimonios en la congregación. Y son milagros de provisión, de que me regalaron una casa, de que el Señor me sanó de esto, tumores en los niños de cabeza sanados. Tremendo. Esto es lo que necesitamos. Amén. Retornar. Tremendo. ¿Sabe, pastor? Lo que usted me está diciendo tiene mucho que ver también con el nombre de Yeshua. Sí. Porque yo le voy a decir de que yo me he encontrado esto en todas partes de la tierra, donde sea que la gente restaura de nuevo el nombre original del Mesías, que él no nació Jesucristo. El ángel Gabriel no le trajo el nombre Jesucristo, trajo el nombre Yeshua, que significa salvación, liberación y redención, porque él no nació en México, ¿sabe? Nació en Israel. Entonces en hebreo le habló y el nombre es Yeshua. Cuando la gente empieza ahora a decretar en el nombre de Yeshua sanidad, en el nombre de Yeshua, y echar demonios en el nombre de Yeshua, que a ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, entonces los demonios se tienen que ir.
Aquí no hay. Y sabes que yo te voy a decir algo que yo he encontrado. ¿Sabe, pastor? Yo me he dado cuenta que hasta parece casi como si no fuera dramático, porque los milagros ocurren casi como si fuera algo natural. Ocurren todo el tiempo. Milagros tremendos, dramáticos, pero no es que uno está gritando desaforadamente antes que ellos suceden o echa demonios por 50 horas hasta que se va un demonio. No, es algo pero inmediato, instantáneo, solamente al decretar. Y yo te digo también que estás mirando en este momento de este programa, en este momento voy a decretar el nombre de Yeshua en tu vida. Amén. Y al decretar ese nombre, aleluya, se va a derretir cáncer. Al decretar este nombre, usted habló de tumores, se van a derretir tumores en el nombre de Yeshua. Y al decretar ese nombre también se va a quebrar en este momento peleas tan terribles que están llevando a muchas parejas al divorcio. Padre, yo decreto en el nombre de Yeshua. Ahora se va el diablo mentiroso de la vida de aquellos que están escuchando y en los matrimonios, y también cáncer se maldice de raíz en el nombre de Yeshua, y decreto Yeshua para tu vida. Aleluya. Lo he visto en todas partes del mundo. Y tú puedes avisarnos también, amén. Nos puedes avisar, Gloria Adonai, nos puedes avisar si es que te sanaste, te liberaste. No te olvides de llamar a los teléfonos que también se muestran allí. Y pastor, últimas palabras, a ver, ¿usted qué quiere decirnos? Que el Señor está tocando a la puerta, que este es el momento. Este es el momento ya para decidirse definitivamente y determinarse. La palabra lo dice en Job: determinarás a sí mismo una sola cosa y te será firme, y sobre tus tinieblas resplandecerá la luz. Ya, hay que determinarse a volverse a las raíces, luego a estudiar la escuela Himap, porque es muy importante para los fundamentos, y continuar en este camino. Esto es lo que trae el verdadero avivamiento que necesitamos. Amén. Yo creo que con eso hemos terminado. Santifica mi corazón, santifica mi mente, Señor, santifica mi cuerpo. Cuando estudié el tercer y último libro de la escuela, le pedí perdón al Todopoderoso por haber perdido décadas en la teología del reemplazo. Me dolió como si fuera mi culpa, pero Abba sabe que fue por ignorancia. Ahora que estoy en el camino correcto, se cumple lo que está escrito: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Considero que el propósito de Abba para mi vida, de toda la instrucción recibida en la escuela Ahimap, es quitar el velo de ceguera espiritual de los hijos de Dios, porque el juicio comienza por la casa de Adonai. Primero hay que limpiar la propia casa para llevar luz a otros. Shalom para todos, comenzando por Israel, el pueblo elegido del gran Yo Soy. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.